Sabemos que si aplicamos un herbicida y seleccionamos alguna maleza, esta maleza es la que, o este individuo es el que va a dar descendencia. Cuando da descendencia, al año siguiente comienza a incrementarse de forma exponencial la frecuencia de plantas resistentes hasta que el problema se hace visible. Generalmente decimos que cuando la frecuencia de plantas resistentes alcanza el 2%, el productor y el asesor ya lo puede detectar a campo y ya puede reconocerlo como un problema. Sin embargo, ya cuando alcanza el 2%, quizá al año que viene el avance de la resistencia sea tan importante que tenga que diseñar una estrategia específica en ese sentido. La importancia que tiene el alerta en este caso es tratar de comunicar y saber tanto los asesores como los productores que hay problemas de resistencia en determinada especie. Entonces cada uno tenga el ojo preparado para ver en su lote si hay algún escape. Todos los años que nos podamos adelantar en la detección de resistencia son años que nos va a facilitar el manejo, años que seguramente el costo que tenga la resistencia va a poder ser revertido. ¿Qué factores favorecen la evolución? Todas estas cuestiones las conocemos y algunas resultan intuitivas. Si hablamos de la maleza, el tamaño de la población. No por nada apareció la resistencia a glifosato en algún momento en Raigras, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en lugares donde teníamos un Raigras naturalizado en una densidad como la que vemos en la foto. Entonces es más fácil encontrar aquí una planta en 1 millón que quizá en otros ambientes donde el Raigras se encuentra menos adaptado. La frecuencia de plantas resistentes, eso también es un punto. No es lo mismo que se encuentre una mutación, una en 1 millón, que una en 1000 millones. La capacidad de las plantas de intercambiar información genética al momento de la floración, la posibilidad de cruzarse y de que esos genes de resistencia se vayan acumulando es otro de los factores que contribuye, y lógicamente la dispersión de las semillas, la longevidad en el banco de semillas del suelo, todo contribuye a que la resistencia vaya teniendo una dinámica particular. Y después hay algunas cuestiones relacionadas al herbicida. Sabemos que ciertos herbicidas, ciertos modos de acción tienen más chances de generar resistencia que otros. Se hablaba de glifosato, que era de esos grupos que menos chances de generar resistencia tenía. Si hablamos en términos generales, los herbicidas que resultan totales o de amplio espectro generan resistencia con más dificultad que aquellos que resultan ser selectivos, porque generalmente encontramos plantas que sobreviven a determinados herbicidas o el espectro de control resulta ser estrecho, entonces esas malezas se pueden adaptar a sobrevivir como puede pasar con cualquiera de otras que sobreviven ya de ese herbicida. Es importante conocer el comportamiento de los herbicidas en las plantas. Sabemos que el glifosato se metaboliza relativamente poco dentro de la planta, sin embargo hay otros herbicidas como graminicidas y demás donde el metabolismo es más común, entonces tienen más chances de generar resistencia. La residualidad es un punto crítico también dentro de los herbicidas y lo vamos a hablar en un ratito, pero la residualidad tiene varios efectos sobre la población de maleza y es uno de los puntos claves. Herbicida más residual, más chances de generar resistencia. Y aspectos de manejo, como siempre, aquí falta la rotación de herbicidas, pero por una cuestión particular que vamos a hablar más adelante. En términos de dosis, yo creo que nadie ahora aplicaría una dosis subrecomendada de forma consciente, pero muchas veces de forma inconsciente, por aguas duras o por alguna otra cuestión, está aplicando dosis subrecomendadas y estamos seleccionando en ese sentido. Como siempre, las estrategias de control y de manejo, cuando se van entrelazando, favorecen a disminuir esa evolución de la resistencia. Sabemos que los herbicidas residuales en la solución del suelo tienen un comportamiento a lo largo del tiempo de este tipo. La concentración va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y hay una concentración umbral sobre la cual, si está por encima de esa concentración, es capaz de controlar las malezas. Y sabemos que todos estos herbicidas residuales son efectivos siempre y cuando el proceso de germinación se haya desencadenado. Si la semilla se encuentra en dormición, si no se han dado las condiciones de humedad, de temperatura para que se desencadene la germinación, el herbicida no tiene ningún efecto sobre la semilla.
Entonces es un punto importante. Si nosotros estamos en esta concentración de herbicidas y se ha desencadenado la germinación, vamos a estar controlando bien a esa maleza. Ahora, si alguna semilla ha tenido dormición, o bien no ha llovido, o ha ocurrido algún otro imprevisto que hace que las semillas comiencen a germinar cuando la concentración está en este nivel, esa población va a estar sometida a una dosis subrecomendada. Y ese punto es muy importante. Cada vez que usamos un residual, tenemos que considerar qué pasa con la cola de emergencias que son sometidas a dosis quizás subrecomendadas de residual. Y es importante manejarlo, es importante el solapamiento en estos casos, porque esos escapes son los que pueden llevar a acarrear resistencia a medida que pasa el tiempo. Los costos o las penalidades de la resistencia, como dice Martín Vilayub, no son universales, pero sí son muy frecuentes. Es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros dejamos de aplicar el herbicida, el cual nos generó resistencia, y buscamos alguna estrategia, como pueden ser los cultivos de cobertura, como pueden ser varias estrategias no químicas que contribuyan a manejar la maleza, seguramente al término de 2 o 3 años podemos ir viendo que se va revirtiendo el sistema.